Ahora esta mañana quiero continuar con el sermón de la serie que corresponde a Apocalipsis, que se titula El rugido del león y la victoria del cordero. Todavía estamos en los mensajes que Jesús da a las 7 iglesias que aparecen en Apocalipsis capítulo 2 y capítulo 3. Y hoy vamos a ver el último mensaje de estos 7 a la 7ª iglesia. De hecho, en su momento lo voy a explicar. Es el mensaje más duro que él da a cualquier iglesia, es precisamente a la Odisea. Es un mensaje muy importante para nosotros hoy y estoy contento porque también significa que más adelante, es decir, cuando ya comencemos el capítulo 4, hermanos, nos vamos a ir frente al gran trono de Dios y vamos a empezar a ver ya todas las cosas en voz de Apocalipsis como Dios las ve. Ahora son mensajes a las iglesias. Si usted se da cuenta, estos mensajes son cartas, son mensajes enviados, oráculos, pero luego cambia el lenguaje en Apocalipsis a partir del capítulo 4. Y ya Dios comienza a enseñarnos cómo Él ve desde su trono la realidad de su vida y la realidad de mi vida y todo lo que nosotros pasa a nuestro alrededor y lo que tenemos que hacer. Así que comienza algo también interesante, nuevo para algunos va a ser también leer esta parte de Apocalipsis. Quiero que me acompañen a Apocalipsis capítulo 3, versículo 14, y vamos a leer desde ese versículo hasta el final del capítulo 3, es decir, hasta el versículo 22. Y como les decía, vamos a leer el 7º mensaje a la 7ª iglesia que aparece aquí en Apocalipsis, mencionada. Dice así la palabra del Señor. Escribe al ángel de la iglesia en la Odisea, el Amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios, dice esto: yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueras frío o caliente. Así puesto que eres tibio y ni frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Porque dices, soy rico, me he enriquecido y de nada tengo necesidad. ¿No sabes que eres un miserable y digno de lástima, y pobre, ciego y desnudo? Te aconsejo que de mí compres oro refinado por fuego para que te hagas rico, y vestiduras blancas para que te vistas y no se manifieste la vergüenza de tu desnudez, y colirio para ungir tus ojos y puedas ver. Yo reprendo y disciplino a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. Yo estoy a la puerta y llamo. Si alguien oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Al vencedor le concederé sentarse conmigo en mi trono, como yo también vencí y me senté con mi Padre en su trono. El que tenga oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Hermanos, Cristo no acepta adoración a medias. O lo abrazamos como el todo de nuestra vida, o no lo abrazamos. O lo abrazamos o lo negamos. Pero con Cristo no hay medias tintas. Si en verdad Jesús es quien dice ser, el único Salvador, el verdadero Señor, la verdad revelada, el Hijo de Dios encarnado, la fuente de vida eterna, si en verdad Jesús es quien dice ser, entonces Él merece nuestra entrega total y plena de nuestra vida solamente para Él. Si Él no es lo que dice ser, apaguemos las luces y salgamos de este lugar, porque somos los más miserables de la tierra por el engaño en el cual nos encontraríamos. Pero hermanos, la Biblia es clara en esto. Dios aborrece la piedad dividida, la obediencia parcial o la fe tibia. Y eso es, hermanos, el principal reproche que el Señor Jesucristo le dirige a la iglesia aquí en la Odisea. Una congregación que quiso compartir su lealtad entre Cristo y el mundo y terminó siendo vomitada por su boca. Y lo que encontramos nosotros aquí en la Odisea es que esta ciudad, por cierto, hoy llamada Esquihizar o Esquihizar en Turquía, conocida como la antigua fortaleza,
Fue una ciudad en aquel momento muy rica, muy rica. De hecho, 3 industrias son las que fueron muy conocidas en aquel entonces, en el que Jesús dirige su mensaje a la iglesia en esa ciudad. En primer lugar, esta ciudad producía la famosa, cotizada, suave y lustrosa lana negra. Eran los únicos productores del imperio de este tipo de ropaje y ellos eran orgullosos en vestirla y orgullosos en producirla. En segundo lugar, una segunda industria, y es que ellos tenían una producción exclusiva de un colirio de polvo frigio que era el único que se vendía en todo el reino, de ahí la riqueza de ellos. De hecho, era un centro médico especializado en cuestiones de los ojos y de los oídos de todo el imperio. Pero en tercer lugar, una tercera industria era que específicamente esta ciudad de la Odisea era un centro financiero, tanto que el famoso filósofo Cicerón ahí cambiaba sus letras de tesoro, ahí las cambiaba precisamente. Era una ciudad extremadamente rica y había varios bancos en esta pequeña ciudad. Bueno, ellos fueron tan ricos que en el año 60 después de Cristo hubo un gran terremoto en la Odisea, y cuando el emperador les dice que les va a ayudar, todo el imperio les va a ayudar a reconstruir, ellos dijeron, no necesitamos la ayuda de nadie, nosotros tenemos suficiente para reconstruir. Y eso mandó un mensaje a todos de lo rico que ellos eran y de lo autosuficientes que se creían. Pues la ciudad fue una ciudad así de importante. Sin embargo, tenía 2 debilidades esta ciudad. Lo primero es que no tenía nacimientos de agua. Para abastecerse de agua, ellos tenían que traer mediante acueductos aéreos, tenían que traer agua de 2 ciudades vecinas a tan solo 10 kilómetros cada una de esta ciudad. Por un lado estaba la ciudad de Colosenses, ¿verdad? La iglesia que estaba ahí, Colosas, y la otra ciudad era Hierápolis. Colosenses era conocida por sus aguas frescas, refrescaban muchísimo, eran aguas muy frías, refrescantes al beber, muy buena para beber. Por otro lado, Hierápolis era conocida por sus aguas extremadamente calientes, termales, con propiedades curativas. Así que cuando traían estas 2 aguas y se juntaban para llegar en un solo acueducto a la ciudad, llegaban ni frías ni calientes, sino que llegaban tibias. Pero no solamente sucede que llegaba tibia y que era difícil de consumir, sino que también estas aguas estaban contaminadas. Esto a través de la arqueología se descubrió, de carbonato de calcio, lo cual hacía el agua impura y emética, es decir, provocaba vómito al que la tomara. Así que una gran debilidad era el agua que producía vómito tibia a la ciudad. Y en segundo lugar, una segunda debilidad de esta ciudad es que al ser tan rica, lo que hicieron algunos señores feudales, unos señores de Roma, es que mandaron soldados a vivir allí y les exigían, les extorsionaban a los ciudadanos a que tenían que darles no solamente de cenar a los soldados todas las noches, sino que también tenían que pagar un tributo a estos señores. Así que no tenían nacimiento de agua, por lo tanto agua tibia que provocaba vómito, y en segundo lugar que tenían que darle de cenar a los soldados de manera obligatoria. Ahora bien, Jesús entonces llama a la iglesia en esta ciudad a reconocer que aunque ellos se sentían muy ricos porque ellos fueron absorbidos por esta cultura, Jesús les dice que aunque ellos se sientan ricos, ellos eran unos miserables, pobres, ciegos, desnudos. Es decir, que todo aquello en los cuales se sentían autosuficientes o pensaban que eran ricos, Jesús les dice, pues no lo son. Son unos miserables, tibios espiritualmente. Pues hermanos, habían ellos adormecido su necesidad de Dios y su necesidad del Evangelio, y por lo tanto se habían vuelto también autosuficientes por un lado y religiosos por el otro. Así que Jesús, lo que vemos nosotros en este mensaje, Él está haciendo un llamado. Él está haciendo un llamado a la iglesia de la Odisea a que ellos vuelvan al Evangelio y que vuelvan a confiar en Él y a confiar en las riquezas que ya tenemos en Cristo Jesús. Así que
En este mensaje, como lo vamos a ver, hermanos, en este mensaje de la Odisea nos va a enseñar que el alma que se ve rica en sí misma es el alma que ha cerrado ya las puertas a Cristo, pero que el alma que se sabe desnuda, pobre y necesitada, encontrará en este pasaje que Cristo toca con gracia, entra con majestad y cena con amor con nosotros cada día. Así que en el tiempo que tengo un gran objetivo en esta mañana a través del sermón, y es convencerte que porque Cristo aborrece la tibieza, volvamos a entregarnos a Él con arrepentimiento. Así que quiero que veamos, hermanos, el primer gran punto de este pasaje, y es la abominación dentro de la iglesia que provoca el vómito de Cristo. La abominación dentro de una iglesia emética, es decir, que provoca el vómito de Cristo. Quiero que me acompañen, hermanos, a leer nuevamente el versículo 14, y dice así: escribe al ángel de la iglesia en la Odisea, el Amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios, dice esto. Aquí Cristo se presenta con 3 títulos distintos incluso al inicio del capítulo 2 de Apocalipsis. Él se presenta como el Amén. El Amén es el que es veraz. No solamente que Él es la verdad, sino que Él es veraz, Él es confiable, Él nunca miente. De hecho, la palabra amén, Jesús la dice, y en otros pasajes lo vemos en los evangelios, cuando Él dice, de cierto os digo, ahí en griego Él está diciendo amén, amén. De cierto os digo. Es decir, cuando Él se presenta como el amén, Él está diciendo que aquel que es veraz, aquel que es confiable. ¿Y por qué? Y sigue diciendo, el testigo fiel, es decir, el que no puede mentir. Así que aquel que es veraz, que es confiable, porque no puede mentir. Y luego dice, porque es el origen de toda la creación redimida. Es decir, aquel que es el juez soberano de toda la creación, porque es el creador. Y aquel que es, por lo tanto, es el juez de la iglesia, y no solamente la ama, sino que la redimió, la pastorea, ahora ha venido para evaluarla con verdad y con autoridad. Ahora Jesús va a hablar algo que es verdadero de la iglesia de la Odisea. ¿Y cuál es la evaluación que Él hace? Acompáñeme versículos 15 al 17 y Él dice, yo conozco tus obras. Yo te conozco, Javier. Yo te conozco, Francisco. Yo te conozco. Dios te conoce, hermano. Amén. Aquello que los demás ven, aquellos que nadie ve, Dios lo conoce. Tus motivaciones, tus impulsos, tus deseos, tus pensamientos. Y Él dice a la iglesia de la Odisea, yo conozco tus obras, que ni eres frío ni eres caliente. Ojalá fueras frío o caliente. Así, puesto que eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Porque dices, soy rico, me he enriquecido y de nada tengo necesidad. ¿No sabes que eres un miserable y digno de lástima y pobre, ciego y desnudo? Ahora, ¿qué significa el que ellos eran tibios? Y es importante aclararlo porque en la historia de la iglesia y por sobre todo en El Salvador, se malinterpreta este texto pensando que algunos piensan que cuando Jesús habla que no son fríos, y cuando Él dice ojalá fueran fríos, se refiere a que frío se refiere a una persona sin fervor, sin adoración a Dios, un inconverso, y caliente significa alguien que es fervoroso, devocional a Dios, o alguien que es convertido. Y que Dios, por lo tanto, está diciendo, bueno, decídete, o vas a ser inconverso o vas a ser convertido, o vas a ser fervoroso o no vas a ser fervoroso. Pues no significa eso. Cuando uno lee bien el texto y ya entendido el contexto de este texto, tenemos que entender que las aguas frías son para refrescar a alguien. Tiene una gran utilidad que refresca. Y las aguas termales en aquel entonces tenían propiedades curativas, curan. Entonces, ¿qué está diciendo Jesús? Ni tú refrescas ni curas a nadie. En otras palabras, eres un inútil en mi reino. Eso es lo que le está diciendo a ellos. Son unos inútiles.
Ojalá refrescaras. Ojalá ayudaras a otros. Pero no haces nada. Eres un inútil. Ahora, ¿por qué? ¿Cuál es la razón de la inutilidad de ellos? Bueno, porque con mucha confianza, dice Jesús, tú dices muchas cosas de ti. Con mucha confianza, tú dices, soy rico. Miren los dones que tengo. Miren las habilidades que tengo. Miren mi pasado. Miren lo que yo era y ahora lo que yo soy en Cristo. Mírenme. Wow, admírame. Todo lo que Dios ha hecho en mi vida. Mira todo lo que Dios me ha dado. Mira los hijos que tengo. Mira. Y sin embargo, dice Jesús, con mucha confianza dice todo eso. Y sin embargo, todo es mentira. Porque tú no sabes. Es decir, estás engañado en eso. Vives engañado. Tú no sabes que tú eres un miserable. Un digno de lástima. Un pobre. Un ciego. Un desnudo. Ahora entonces, ¿qué estaba sucediendo aquí? Jesús les dice que la razón principal por la cual Él los califica como tibios espirituales es porque ellos tenían una sensación de autosuficiencia y del pensamiento que no necesitaban nada. El pecado principal que encontramos aquí, que Jesús evalúa de esta iglesia, a quien le da el mensaje más duro de todos, no hay ningún elogio, es por creerse autosuficientes, por ser arrogantes, orgullosos, pedantes. Se creían todo, mas no eran nada, pero no lo sabían. El peor mensaje de Jesús, no el peor, el más duro mensaje de Jesús. Todo lo que Jesús diga no es malo, todo es bueno. El mensaje más duro es para el pedante, para el orgulloso, el que no necesito ayuda, yo sé hacer todo, el autosuficiente. Mira lo que yo soy, summa cum laude, mejor canta, yo soy el que mejor sirvo. Es el mensaje más duro para ellos, el más duro. Y es que, ¿sabe qué pasó con ellos históricamente? Es que ellos, hermanos, no solamente eran muy ricos, sino que ellos habían acomodado realmente a lo que tenían. Por lo tanto, estaban engañados en esto, se llama satisfacción. Ellos estaban tan satisfechos de sus vidas, estaban tan satisfechos de lo que tenían, de cómo les iba la vida, de tener comodidad, que ellos tenían una sensación de falsa seguridad ante Dios. Y la falsa seguridad era esta, algo que es común al día de hoy, aquí en San Salvador. Que una vez ellos comenzaban a sentir que tienen un poquito más de ingreso, un poquito de mejores amigos, un poquito más de venta en el negocio, un poquito de aplausos de las personas, un elogio de tu jefe, etcétera, etcétera, entonces ellos sentían que estaban siendo bendecidos por Dios. Y por lo tanto la sensación era de vivir en una falsa seguridad, en el sentido de que Dios me está bendiciendo porque al final, pues de cuentas, yo lo merezco. Me estoy portando bien. Me estoy portando bien. Y esa autosuficiencia. Hermanos, el autosuficiente es aquella alma que posee por sí mismo, es el alma que piensa que posee por sí mismo el mérito, la fuerza, la luz o la virtud para vivir para Dios. Es interesante el autosuficiente o la autosuficiencia, porque el autosuficiente, hermanos, no niega a Cristo. Si te das cuenta, ellos no niegan a Cristo abiertamente. Lo que sucede es que lo relega a una posición decorativa o secundaria en su propia vida.
Porque mientras sigue confiando en su propio desempeño religioso, yo soy bueno, yo hago muchas cosas en la iglesia, o comprensión doctrinal, summa cum laude, yo tengo tantos estudios, tengo tantos doctorados, o reputación moral. ¿Ya viste lo que Dios hizo con mi vida en el pasado? Mira cómo soy ahora. Ellos confían en estas cosas como también en su riqueza o con su comodidad de estar bien. Por esa razón es muy común que el autosuficiente muy a menudo dice, no, yo estoy bien. ¿Y cómo estás? Yo estoy bien, mejor se arruina. Y siempre está bien espiritualmente. Siempre dice estar bien espiritualmente cuando en realidad está al borde del juicio divino, porque el autosuficiente o la autosuficiencia provoca tres cosas. El peligro de la autosuficiencia son en tres áreas. En primer lugar, ciega al alma a su necesidad diaria de la gracia. Pues sí, por eso es autosuficiente, no necesita de la gracia. Número dos, lo sostiene en una falsa paz a esta persona. Y en tercer lugar, la autosuficiencia es peligrosa porque endurece contra la reprensión del espíritu. Y quiero darte algunos ejemplos para darme a entender a qué me refiero. El autosuficiente, por ejemplo, es aquella persona que interpreta que venirse a congregar los domingos es una actividad más que debe de escoger entre otras más. Ese es el autosuficiente. El autosuficiente está tan satisfecho consigo mismo que dice, bueno, vamos a desayunar, vamos a comer o descansemos. Familia, vamos a ver un partido este día. ¿Pero por qué no vamos a la iglesia? No, estamos bien, estamos bien. No, Dios sabe que también merecemos como familia descansar. Si yo champeo toda la semana, descansemos. Es decir, Cristo, Él no niega a Cristo, pero lo está relegando a una actividad más dentro de las muchas que tiene en la semana. Entonces Él elige si congregarse o no. ¿Y por qué elige? Porque se cree autosuficiente, que Él está bien con Dios, que Él está bien espiritualmente, que puede manejar eso. El autosuficiente, por ejemplo, es aquel que lo relega, es aquel también, por ejemplo, que cuando es confrontado por alguien, que es un principio muy importante en una iglesia, lo que es la disciplina eclesiástica, es aquel que cuando es confrontado, él dice, no, espérate, eso no es así. No, yo estoy bien. No, tú me estás malinterpretando. No, es lo que tú piensas, pero eso no es así. ¿No te has dado cuenta de lo que Dios ha hecho en mi vida? ¿No te has dado cuenta? Yo ya no soy así como tú dices, tú estás mintiendo. El autosuficiente confía en las virtudes, confía en sus glorias pasadas, confía en la obra de Cristo en el pasado para justificar su falta de santificación en el presente ante la confrontación que le están dando. Ahora, en otras palabras, el autosuficiente siempre defiende su imagen. Ahora, ¿dónde está el error en esto? ¿Cuál es el error de aquel que, por ejemplo, no se congrega los domingos por descanso, lo que sea, como aquel que es inconfrontable en una iglesia? Cuando le dice al final de cuentas a la persona, no, yo no te recibo lo que me estás diciendo. ¿Dónde está el error de ambos? ¿Sabe cuál es, hermanos? En que ambos han olvidado el evangelio. ¿Cómo, pastor? Sí. ¿Qué me dice a mí el evangelio? ¿Qué es lo primero que hay que decirle a alguien cuando lo evangeliza a uno? ¿Qué es lo primero que nos dice el evangelio a nosotros? ¿Qué nos dice? ¿Que somos qué? Pecadores. Y por lo tanto, ¿soy autosuficiente? ¿Qué es lo segundo que me dice el evangelio? Que necesito todos los benditos días de mi vida un Salvador. Todos los días necesito a Cristo. El autosuficiente se olvida de eso. Se siente cómodo. Por eso es que siente que toda actividad de la iglesia es una elección. No, hermano. Tú sabes que congregarse es un llamamiento de Dios, ¿verdad? Él da la orden, es una orden, no es una elección. Con Cristo, por eso inicié como inicié, no hay medias tintas. O lo abrazas o lo rechazas, pero no hay medias tintas. Y digo esto porque el error de ambos es que han olvidado el evangelio. ¿Y qué nos dice el evangelio a los cristianos? Que aunque tú ya eres nueva criatura,
Aunque las cosas viejas sí, ya todas pasaron y todas sí fueron hechas nuevas, tú necesitas la misma gracia que te salvó, pero ahora la necesitas todos los días para tu santificación. Tú siempre eres un necesitado de Cristo. Tú siempre vas a ser sin Cristo un pobre, ciego, desnudo y desventurado sin Cristo. No hay nada en ti ni en mí que nos haga permanecer firmes en Cristo. Si nosotros estamos en Cristo, y eso es inamovible, eso nadie lo puede cambiar, ni siquiera el propio pecado. La razón de eso es por Cristo, no es por nosotros. Él es nuestra fuerza. No sé si tú te diste cuenta de lo que cantamos en uno de los himnos. Sé tú mi sabiduría, le dice, le cantamos al Señor. La sabiduría que tú tienes para saber evitar el error, para evitar el problema, para ver una situación que tienes que alejarte, esa sabiduría no es tuya. Cristo, como sumo sacerdote, todo el tiempo nos capacita, Él, para perseverar en la vida cristiana. Amén. Por eso les dice, no sabes. Es que ese es el punto. El error de los casos que presenté, porque hay muchos más. No sabes, ese es el punto. Has olvidado el evangelio, no sabes que eres pecador. ¿Cómo pecador? Sí, que eres miserable, digno de lástima, pobre, ciego, desnudo. Es que en primera carta de Juan, capítulo 1, versículo 8, también dice Dios, si decimos que no tenemos pecado, dice Juan, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Por eso es que Lutero, las grandes palabras de Lutero muy conocidas, ¿verdad? Simul istus et peccator. Que en todos nosotros los que estamos aquí, que somos cristianos, ¿cuántos somos cristianos? ¿Cuántos hemos sido convertidos por el Señor? Amén. Pues todos los que hemos sido convertidos por el Señor somos simultáneamente justos y ¿qué más? Y pecadores a la vez. ¿Y cómo se entiende eso? Bueno, que estamos en un proceso de santificación. Y que la misma gracia que nos salvó es la misma que necesitamos cada día para este proceso llamado santificación. Así que, hermanos, tanto aquel que cree que está bien, porque ese es el punto, oiga, que está bien no congregarse por motivos de descanso, como aquella persona que no acepta la reprensión en nombre de la santificación que está teniendo, ambos han caído en un engaño. No saben. Han caído en un engaño de autosuficiencia. Porque como Jonathan Edwards enseña en su libro de afectos religiosos, él habla de que este engaño o esta confianza en la propia bondad, dice él, es el peor de todos los engaños, porque impide la entrada del evangelio a cada uno. Claro, es que si tú sientes que todo está bien lo que tú haces, y está bien hablar mal con el otro, porque ¿sabe lo que estaba ocurriendo también con ellos? Y más adelante lo voy a decir. Es que ellos también, a sentirse muy, como eran autosuficientes, ellos confrontaban a la persona, pero si la persona le decía algo, el pecado de ellos no era tan grave como el del otro. Y por lo tanto se volvían inconfrontables. Y lo que estamos viendo aquí, hermano, es que si tú piensas que estás bien, tú vas a sentir que nadie tiene el derecho de decirte nada. Porque tú estás bien. Y todos están equivocados. Si tú estás bien, para ti va a ser bien no servir al Señor. Para ti va a estar, si tú piensas que está bien que no le sirvas a Cristo, que está bien que no te discipules, que está bien que no te congregues, hermano, quiero que entiendas que el peor mensaje, no, pues una vez más, el más duro mensaje de Jesús a una iglesia es para ti también entonces. Por esto Jesús reprendió fuertemente, duramente a la iglesia. Hermanos, porque Él abomina la pretensión humana de estar bien sin Él. Es lo que Él abomina. Él abomina la pretensión de cuando un creyente piensa que está bien sin Él, bien de lo que uno es, bien de lo que uno tiene, bien de lo que uno ha logrado. Hermanos,
la tibieza es un escándalo para Cristo. Eso es ser tibio, autosuficiente. Y por lo tanto, hermanos, este texto nos enseña a que no tenemos que olvidar que en Cristo ya no somos lo que éramos, pero todavía no somos lo que tenemos que ser. Y por lo tanto necesitamos a Cristo cada día como en el instante de nuestra conversión. Ahora, en segundo lugar, ¿qué nos enseña el texto? Bueno, inmediatamente Jesús les reprende. Él ahora les da el consejo a una iglesia que le provoca vómito. Vamos a ver el consejo de Cristo a una iglesia emética que le provoca vómito. Y el consejo, hermanos, de Cristo es simple. El consejo es que vuelvan a confiar en Él y en sus riquezas. Versículo 8 dice así: te aconsejo que de mí compres oro refinado por fuego para que te hagas rico, y vestiduras blancas para que te vistas y no se manifieste la vergüenza de tu desnudez, y colirio para ungir tus ojos y puedas ver. Hermanos, aquí dice Jesús, te aconsejo. Es la única vez que esta palabra aparece en los 7 mensajes que Él da. Es la única. A ninguna otra iglesia ha dicho esto. Te aconsejo, es decir, una vez más, aquel que no miente, aquel que es veraz, el origen de la iglesia, el dueño de tu vida, el Señor y juez de tu vida y tu familia, te aconseja. ¿El qué? Te aconseja un camino en contra de la complacencia y en contra de la autosuficiencia. Él te aconseja que compres de Él gratuitamente todo lo que tienes, todo lo que necesitas, que compres de Él gratuitamente. Y es que es bien interesante cuando dice compra de mí. Hermanos, Jesús lo que está ofreciendo es un intercambio de sus riquezas. Jesús le está diciendo, dame tus riquezas que son temporales, efímeras y tontas, y toma de las mías que son eternas, son santas, buenas y justas. Él está ofreciendo un intercambio. Compra de mí. Ven, tráeme lo inservible, que yo te entrego lo que ves verdaderamente útil. Intercambiemos. Intercambia tus cosas, intercambia tu justicia propia por la mía. Intercambia tus pecados por mi santidad. Hermanos, Cristo aquí se presenta como el gran intercambio de los creyentes. Cristo se está presentando como el Evangelio, en donde podemos depositar a Él nuestras injusticias y pecados, y a nosotros se nos imputa. Y eso fue la verdad en la cruz de Calvario, la justicia de Cristo. La justicia que su obediencia activa produjo es imputada a nosotros. Jesús se presenta como el gran intercambio. Jesús le está ofreciendo, y es un gran negocio. Recuerden que ellos eran negociantes. Le ofrezco un gran negocio. ¿Cuál? Tráeme todos los cachivaches. Tráeme todo lo que tú crees que es rico para ti. Tráeme todo. Y compra de mí. ¿A cuánto? Gratis. Las verdaderas riquezas que he prometido a todos. Compra de mí. ¿Qué cosas Él manda a comprarle a su iglesia? De Él. 3 cosas. Número 1, oro. Oro refinado por fuego, dice Él. El oro, hermanos, es un símbolo de santidad. Y esto lo vemos nosotros en la construcción del gran templo de Salomón, que todo fue forrado de oro. ¿Por qué de oro? ¿Por qué no de otro material? Porque es un símbolo que la misma Biblia establece como un símbolo de la santidad de Dios. Por lo tanto, lo que está ofreciendo Jesús es lo siguiente: compra de mí. Lo que Él está diciendo, cuando dice compra de mí el oro, lo que Él está diciendo es que tu verdadera santidad, tu verdadera piedad, solo es producida por el Espíritu Santo. Así que lo que te está ofreciendo Cristo, hermano, es que no vivas de tus glorias pasadas. Es decir, no vivas de lo que Dios hizo en el pasado. Disfruta y busca de lo que Dios está haciendo en tu presente. Amén. Sí, no, yo lo digo porque lo conozco mucho. Eso lo he visto mucho en todos estos largos años. O sea, yo he visto personas que de verdad viven de sus glorias pasadas. No, mire, pastor, yo fui... Un ejemplo. No, pastor, yo he sido anciano de tal iglesia, yo fui pastor en tal iglesia, yo ¿Hace cuánto? Hace 25 años, pastor. ¿Y qué pasa? No, por eso le digo, yo estoy aquí para enseñar a los demás, no para ser enseñado. Eso me lo dijo alguien que lo invité al proceso Crece.
No, pastor, yo no necesito yo hacer doctrinas. Y fue cuando me dijo, yo he sido diácono, fui pastor, un hombre de 70 años. Y le dije, ¿y hace cuánto? 25 años. Hermano, no seas autosuficiente, ni siquiera con lo que Dios hizo en tu pasado. Porque al final no fue obra tuya, fue obra de Cristo. No tienes nada de qué enorgullecerte. Lo que tú tienes que hacer cuando Él dice comprar oro es hoy. Cómpralo hoy. Sé rico hoy. Hermano, lo que está enseñando Jesús es ¿de qué sirve que tú tengas todo? Buena opinión de todos, el aplauso de todos, etcétera, etcétera, si los demás no ven a Cristo en ti. Porque el oro refinado representa esa santidad personal que los demás pueden verlo por medio de tus actos justos, pero que es producido solamente por el Espíritu Santo. Así que, hermanos, el oro en tu vida, está diciendo Jesús, es más, el oro en tu vida ni siquiera es lo que Cristo hace. El oro en tu vida, el verdadero tesoro y tu riqueza es Cristo mismo. Él es el oro nuestro. Amén. No sé si logramos ver esto. El oro que hay que comprar es Cristo mismo. Es Cristo, es Dios. Nunca vayas a separar, de verdad, hermanos, nunca vayan a separar las gracias que entrega Cristo de Cristo. Porque si tú separas las gracias que hay en Cristo de Cristo, te vas a volver un legalista. Es lo que produce el legalismo precisamente. Que tú piensas que puedes obtener estas cosas aparte de Cristo. Y entonces te esfuerzas para obtener esto, como que hay fórmulas mágicas. Bondad, no, yo tengo que hacer esto, sabiduría, o más paciencia en mi vida. Y comienzas 10 pasos para la paciencia. Y no se da cuenta las personas que las gracias y virtudes de Cristo están en Cristo. Es permaneciendo en Cristo. Cuando Él es tu oro, cuando Él es tu tesoro, esto se produce porque esto es producto del carácter de Cristo. No se puede imitar esto ni con 10 pasos, 15 pasos, 20 pasos, los 3 pasos para el mejor matrimonio en Cristo. Hermanos, en toda la Biblia el Evangelio reina. Somos pecadores y necesitamos ¿de qué? De paciencia, de sabiduría, de virtudes, de inteligencia. ¿Necesitamos eso para salvación, para santificación? No. ¿Necesitamos a quién? Cristo. Él es nuestro oro. Él es nuestra riqueza. Y permaneciendo en Cristo, entonces se produce esa paciencia que los demás dicen, mira cómo has cambiado. Claro, porque estamos en Cristo. Oro refinado. Número 2, vestiduras blancas. Obviamente la Odisea estaba produciendo lana negra de la cual se sentían satisfechos porque con eso aparentaban glamour, aparentaban eleganto, ser elegante, ser, ¿verdad?, hermosos, ser bellos. De hecho, para eso era para verse hermosos. Bonitos, ¿verdad? Vestirse de negro, ¿verdad? Hasta el día de hoy para la fiesta la gente escoge negro porque se ven elegantes, se ven bonitos. Pues Jesús lo que está diciendo es, ustedes son feos, son horribles, me dan ganas de vomitar, los veo y me dan ganas de vomitar. Pero si compran mi justicia, vestiduras blancas, mi justicia, tu conducta, hombres, será hermosa para tu esposa. Si compras mi justicia, vestiduras blancas, mujeres, vas a ser hermosa por fuera y por dentro. Tus palabras te van a embellecer. Tu forma de comportarte va a generar suspiros a los demás. Yo leí esto que te voy a comentar, no me lo comentaron. Yo lo leí y perdí el documento en el COVID. Era un documento histórico del siglo I, en donde fue por el año 100 más o menos, en donde un oficial romano le dice a un amigo cristiano de alta posición, se había convertido, le dice, ¿dónde ustedes consiguen los cristianos a sus esposas? Porque no hay mujeres más hermosas en carácter en todo el imperio romano que las cristianas. Eso no lo produce la lana negra. Mira, por más joyas que te pongas, de verdad, por más joyas que te pongas, collares, lo que sea, por más que
te vistas de lo mejor, la mejor marca. Cuando la conducta de una mujer es fea, se ve fea. Y aquí está haciendo Jesús eso. Compra de mí el buen carácter. Ser una persona de gracia. ¿Y cómo, Señor? Compra mi justicia, permanece en mí. Y mi carácter se reflejó en tu vida. Colirio. La Odisea era famosa por el colirio. En tercer lugar, obviamente era un colirio de polvo frigio. Y ellos pensaban, porque era un centro oftalmológico en todo el imperio, importantísimo, que ellos pensaban que veían. Ellos pensaban que tenían buena vista. Ellos pensaban que ellos sabían interpretar las circunstancias de la vida. Pero Cristo, ¿sabe lo que les dice? Ustedes son unos ciegos. Y Jesús les ofrece, por lo tanto, devolverles la vista, para que ellos puedan ver bien lo que realmente ellos son: desdichados, dignos de compasión, pobres, ciegos, desnudos, desventurados. Jesús está diciendo: compra de mí el ungüento, compra de mí, es decir, cómprame a mí. Y entonces comenzarás a entender la realidad espiritual de todos los aspectos de tu vida. ¿Por qué el matrimonio? ¿Cómo se lleva a cabo el matrimonio? ¿Cómo casarse? ¿Qué es ser esposo? ¿Qué es ser esposa? ¿Cómo ser feliz? ¿Cuál es el gozo, la paciencia? ¿Cómo tratar a los hijos? ¿Cómo relacionarme con mis padres? ¿Cómo trabajar? Toda esta sabiduría que tiene que ver con el día a día es Cristo en nosotros. Y dice: compra de mí este colirio, para que puedas ver tanto tu pecado, evangelio, como también puedas interpretar lo que te sucede. Hermanos, lo que está diciendo la Escritura es que nosotros necesitamos a Cristo todos los días. Una pregunta: ¿cómo tú ves la realidad que te rodea? ¿Cómo tú ves tu vida? ¿Cómo la interpretas? ¿Cómo tú piensas que es tu matrimonio? ¿Para qué es el matrimonio? ¿Cómo tú organizas tu trabajo en la semana? ¿Tú sabes diferenciar entre un adicto al trabajo y alguien que no es adicto? ¿Tú glorificas a Dios en tu trabajo? No te estoy preguntando si estás en chanchullos o no. No, te estoy preguntando en el manejo de tiempo. ¿Tú glorificas a Dios en tu trabajo? ¿Tú te avergüenzas de Cristo en el trabajo? Hermanos, Cristo le está diciendo a la iglesia de la Odisea: crees que lo tienes todo, pero no tienes nada. Pero aquí está la iluminación con colirio. Aquí está la justificación con vestiduras blancas. Aquí está la santificación con el oro refinado. Aquí están mis mercancías. La pregunta es: ¿la vas a tomar de mí o no? Y esa es la pregunta. Hermanos, este texto nos enseña que nosotros necesitamos el oro que Jesús vende. Necesitamos las vestiduras blancas que Él ofrece. Necesitamos el colirio que Él proporciona. En otras palabras, lo necesitamos a Él. Porque sin Él, todo es basura. Ahora, ¿por qué Jesús les habla así a esta iglesia? Versículo 19, acompáñeme. Yo reprendo y disciplino a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. Hermano, Jesús te ama tanto y te ama lo suficiente como para desear que tú tengas una vida justa. Él te ama lo suficiente como para confrontar tu injusticia. Te ama lo suficiente como para darte toda una Biblia para tu propia vida. Te ama lo suficiente como para llamarte hoy, este día, al arrepentimiento, a volver a ser celoso de Cristo, volver al celo de Cristo. Es decir, regresar a anhelar a Cristo por sobre todas las cosas. Arrepiéntete, hermano. Hermano, ¿sabes qué? Jesús te ama tanto que te llama al arrepentimiento. Por eso es que lo llama al arrepentimiento, porque los ama aún. Es que mira, si Jesús no te amara, ¿sabes cuál sería el mensaje de Jesús? ¡Vete al infierno! Pero porque Jesús ama a su iglesia, es arrepiéntete. Porque lo mejor que te puede dar, que soy yo mismo, estar ahí contigo. Y es que en esto último que acabo de decir, y es en ese contexto Él entonces da las promesas que dan este mensaje, que es el siguiente versículo. Uno de los versículos más mal interpretados en la historia de la iglesia, y usted lo va a entender mejor.
Es en el contexto que le acabo de decir que entonces Él promete algo y Él dice: yo estoy a la puerta y llamo. Si alguien oye mi voz y la abre, entraré a Él y cenaré con Él y Él conmigo. Al vencedor le concederé sentarse conmigo en mi trono, como yo también vencí y me senté con mi Padre en su trono. Hermanos, lo que está diciendo Jesús es: si oyendo su voz por medio de la palabra escrita, si oyendo su voz que te está diciendo que tienes que ser celoso y arrepentirte, si oyendo hoy su voz te arrepientes, le estás permitiendo entrar una vez más a la iglesia y tendrá comunión personal con cada uno enteramente. Hermanos, esta frase que Jesús llama a la puerta es una mala y una muy buena noticia. La mala noticia es que quiero que veas esto, lo que provoca la autosuficiencia. Ellos eran de tal manera, tal autosuficientes, que habían echado a Cristo de la iglesia. ¿A dónde le está tocando la puerta? ¿A quién se la está tocando? ¿A inconversos o a convertidos? A convertidos. Y es el gran error histórico en la iglesia. La gente ocupa este versículo como evangelismo. Es aquí que Dios está tocando la puerta y si tú lo aceptas, entonces te vas a ir al cielo. Estás haciendo un muy mal uso del texto. El texto es a cristianos, a ya convertidos, a la iglesia. Imagínate, es como que Jesús estuviera allá afuera, todos celebrando a Cristo, y no está el compañero, lo han dejado afuera. Cristo está afuera. Es que aquí en la Odisea está fuera de su iglesia. Lo sorprendente es que ellos celebrando y adorando, etcétera, etcétera, y Cristo afuera. ¿Y cuándo lo sacaron al ser autosuficientes? Ellos construyeron su propio becerro de oro llamado yo mismo. Y Cristo quedó fuera. Y ahora Jesús, mira cuánto Él ama a la iglesia, cuánto Él te ama a ti. Que aunque tú lo hayas sacado de tu vida, en la vida práctica, lo hayas sacado de tu vida, te dice esta mañana: Francisco, estoy aquí en la puerta. Te amo, Francisco. Quiero estar contigo, te extraño. Ábreme la puerta, Francisco. Si me abre la puerta, yo entraré a cenar contigo. Y quiero que recuerdes esto, te lo dije al inicio. Uno de los abusos que estaba viviendo la iglesia de la Odisea es que los soldados romanos les exigían que le dieran de cenar. Aquí es al revés. Jesús está diciendo: yo no voy a entrar a la fuerza, yo soy el rey, yo puedo botar con una patada a la puerta si quiero. Y tengo todo el derecho, eres mi creación. Pero aquí vemos como en Cantares el esposo, que no es violento con la esposa. Aquí vemos a Jesús, porque ya es la esposa. Es que ya está hablando de convertidos, la iglesia. No la va a golpear a la mujer. Él está diciendo: estoy aquí, yo te estoy llamando, mi amada. Ábreme. ¿Y sabe cuál es la diferencia con los soldados? Que no le está obligando: dame de cenar, sino que Él dice: yo cenaré contigo y tú conmigo. Es decir, Él va a llevar la cena. No te va a pedir nada. Él te quiere dar todo, porque Él es el todo para todos nosotros. Qué hermoso lo que vemos aquí. Es Jesús amando a su esposa, diciéndole: déjame entrar, amada. Aquí tengo la cena. Aquí está el picnic. Aquí está lo que te gusta. Déjame entrar. Yo quiero cenar contigo. ¿Y sabes qué? Tú vas a cenar conmigo. Hermanos, lo que estamos viendo aquí, por eso es que es una mala, una buena noticia. La mala es que ellos han sacado a Jesús. Es decir, la complacencia, hermanos, es repulsiva para Dios, tanto que Él se sale. La autosuficiencia es repulsiva para Dios, tanto que Él está fuera. Ahora, pónganse a pensar en esto. ¿A cuántos de ustedes, y lo pregunto de verdad, a cuántos de ustedes les gusta estar con personas o tener comunión con personas que lo saben todo, que lo tienen todo, que lo son todo en su propia opinión? Es decir, que son arrogantes. ¿A cuántos les gusta compartir con gente así? ¿A cuántos de ustedes les es fácil tener comunión con alguien así? ¿Verdad que no? ¿Cuántos consideran que eso es difícil? Levante la mano. Sí, ¿verdad?
Yo creo que a nadie de nosotros nos gusta estar con personas arrogantes, con personas autosuficientes, con personas con que uno le dice, mira, fíjate que, hey, te invito, vamos allá a comer unas otras allá en Chepaleta. No, hombre, yo qué, por favor. No, hombre, yo allá en el Intercontinental, yo ahí las como vos. ¿Qué allá el Chepaleta? No, man. Es más, yo ya fui una vez, hombre, ya estuvo, ya fui. Son buenas, más o menos. Mira, fíjate que mi hija salió bien en el estudio, mi hijo salió bien en el estudio, en el colegio. Mi hijo summa cum laude. Él tiene todo, él sabe todo, él es todo. Qué difícil es tener comunión con alguien. Es lo que vemos aquí. Jesús estaba afuera de la iglesia. ¿Por qué no podía haber comunión con él? Porque eran autosuficientes. Pero la buena noticia, hermanos, es que Cristo no se ha ido, que Él es perseverante, Él es el persistente sumo sacerdote, Él está allí siempre para su iglesia. Así que este no es un llamado evangelístico, es un llamado de restauración a una iglesia tibia para que vuelvan otra vez a Cristo y renueven su comunión con Él. Así que, hermanos, ahora, ¿por qué Él está allí? ¿Por qué? Porque Él quiere volver a cenar con ellos. Hermanos, qué hermoso es entender lo que estamos viendo aquí. Para un judío, por ejemplo, comer no era solamente comer. En el judaísmo, comer o compartir la comida era abrir el corazón, sellar relaciones, recordar un pacto, era demostrar aceptación mutua. Pues esta paradoja es impactante. Resulta que el Rey de Reyes, el Señor de Señores, el Señor de la iglesia está afuera, pero aún así toca la puerta con ternura, aguardando el arrepentimiento de tu vida, de tu esposa, la de tus hijos, la de tu matrimonio, la de tu vida, la de la iglesia, esperando el arrepentimiento para entrar y cenar contigo. Y que vuelvas a tener una comunión con Él y vuelvas a sentirse satisfecho y descubras que has sido un ciego, un pobre, un desnudo, un desventurado. Pero ahora en Cristo lo tienes todo, lo eres todo, porque tienes al que es todo en todas las cosas. Amén, hermanos. Así que, hermanos, esto nos demuestra que Cristo entra en el alma quebrantada, no porque esa alma quebrantada lo merezca, sino que porque Cristo siempre tiene el placer de morar con los humildes. Siempre. Un corazón contrito nunca lo rechaza. Así que, hermanos, mi consejo es y mi llamado es: arrepiéntete. Regresa a Cristo. Regresa a Cristo como tu todo suficiente. Jesús no solamente te promete perdonar esta mañana. Jesús lo que te está prometiendo es entrar en una relación restaurada, inigualable contigo una vez más. Hermanos, el texto nos está enseñando esta mañana que Cristo no solo perdona a los arrepentidos, sino que los sienta a su mesa. Y la invitación de esta mañana es una cena con Cristo. La pregunta es: ¿quién quiere cenar con Cristo este día? Porque esa es la pregunta que Él está haciendo. ¿Quién quiere cenar una vez más con Cristo? Y como dijo en el versículo 22, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Amén. Porque como le dije al inicio, porque Cristo aborrece la tibieza, volvamos a entregarnos a Él con arrepentimiento. Cuenta la historia de un hombre, de un cierto hombre, que era hijo adoptivo de una princesa. Esta princesa era la hija del rey más poderoso de todo el mundo. Una historia real, no es mentira. Esta princesa era la hija del rey más poderoso en aquel momento de todo el mundo. Este príncipe, o sea, el hijo de la princesa, tuvo todo: prestigio, buena fama, buena comida, ropa elegante, mujeres a su disposición, muchas mujeres a su disposición, privilegios como solo pocos en el mundo. De hecho, había expectativas de que este hombre se convirtiera en el rey, en el sucesor del rey cuando él muriera. Sin embargo, algo inesperado sucedió. Él renunció a su principado. Él lo dejó todo. ¿Y por qué? Hebreos 11:24 lo dice. Por la fe, Moisés,
cuando ya era grande, rehusó ser llamado hijo de la hija de Faraón, escogiendo más bien ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los placeres temporales del pecado. ¿Por qué? Y ahí dice la siguiente frase: consideró, sopesó, balanceó como mayores riquezas el oprobio de Cristo que los tesoros de Egipto, porque tenía la mirada puesta en la recompensa, que no son las virtudes que Cristo nos da, es Cristo. Hermanos, ¿tú te crees bueno? ¿Te crees poderoso? ¿Estás satisfecho con tu vida? ¿Estás satisfecho? ¿Te sientes cómodo con tu vida chévere y tropical? ¿Por qué? ¿Por qué te sientes así? ¿Acaso esta mañana tomarás las riquezas de Cristo con todo lo que eso represente para tu vida? Hermanos, ya basta de poner a Jesús en un segundo plano en tu vida. Ya basta, iglesia, gracia sobre gracia. Ya basta. Ya basta de venir tarde a los cultos, hombre. Ya basta. ¿No te harta eso? Una adoración mediocre a Dios. ¿No te harta? ¿No te duele el pecado? Ya basta de no congregarte por descansar. Ya basta de creerte el intocable, de ser inconfrontable, de que nadie te puede decir nada. Ya basta de no servir a Dios. ¿Cuál es tu excusa para no servirle? Para solo venir a congregarte y no participar de la iglesia. ¿Cuál es tu excusa? Ya basta. Ese es el mensaje. Ya basta. Pero Él lo hace con gracia. Estoy a la puerta. Te estoy llamando. Y aquel que se arrepienta, que me deje entrar, cenaré con él. Pero por sobre todo, Él conmigo. ¡Wow! ¡Qué invitación más hermosa! Por eso la pregunta una vez más es: ¿quién quiere cenar con Cristo? Iglesia, Cristo te llama. Abre la puerta antes que sea demasiado tarde. John Piper, en su libro No desperdicies tu vida, él cuenta que él siempre tuvo una placa en su casa con esta frase, con este poema en todo caso, o estrofa. Dice: solo una vida pronto pasará. Solo lo que se haga por Cristo perdurará. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Vamos a orar.